evolucionando hacia adelante y con ello también la mayor participación del gas natural y el gas asociado o shale gas. ¿Cuál es la cadena de distribución del gas? Voy a hablar rápidamente. Fundamentalmente existen tres formas en las que el gas puede ser procesado. Es muy importante que en todos los casos, en cualquiera de estas tres formas de aplicar la cadena de distribución del gas, el gas requiere un tratamiento para eliminar impurezas, específicamente dióxido de carbono, mercurio y sulfuro de hidrógeno. Los gasoductos actualmente son la forma de transporte más común a nivel internacional. En la actualidad, esta es la forma más tradicional de vender vender gas natural entre países. Sin embargo, se estima que esto va a cambiar al 2040. Ahora voy a hablar un poco más acerca de eso y lo que se prevé es que el GNL, que es la última forma que ustedes ven de cadena de distribución del gas natural, tenga una mayor participación a nivel global por la reducción de sus costos para tener un papel más relevante respecto de los ductos en la comercialización global de gas natural. El GNL es la cadena de suministro más compleja, también la más costosa. Sin embargo, el mercado de GNL se vuelve cada vez más competitivo. Y eso es un cambio tecnológico muy bueno, pero también un fenómeno comercial extraordinario. Eso ha cambiado la forma en la que se consume gas natural a nivel global y cómo se configura la composición de la matriz energética también a nivel global. Solo como un dato, lo que ustedes ven del lado derecho es cómo se compone a nivel mundial el consumo de gas natural. La mayor parte, casi el 40%, está asociado a la generación de electricidad, 23% a industria, 21% a edificios, hogares, 3% al transporte y el resto a usos energéticos o usos no energéticos, particularmente la industria petroquímica. Este dato es bien importante. Me quedan 5 minutos, me voy a ir un poco más rápido. Quiero destacar este dato. Bueno, podemos decir que el gas natural permite ahorrar aproximadamente el 25% de las emisiones que produce el petróleo y 40% de las emisiones que produce el carbón. Esto es una diferencia importante, enorme, en el impacto al medio ambiente. La razón es que el gas natural pues, tiene un contenido menor de carbono respecto de las otras opciones del petróleo y el carbón. Quiero que graben ese concepto en su cabeza porque eso es lo que va a explicar varias de las cosas, los mensajes que voy a mandar adelante. El beneficio ambiental de pasar de carbón al gas a nivel mundial ha sido notable. Solo en 2018 se tuvo un ahorro de 536 millones de toneladas de CO2 por la conversión que se tuvo particularmente en Estados Unidos y en China de plantas de generación basadas en carbón a plantas de generación basadas en gas natural. O sea, esto es historia, no es lo que creemos que va a pasar. Con lo que ya se dio, con lo que ha ocurrido a nivel global, lo que sabemos es que hay una sustitución importante de gas natural por carbón en la generación eléctrica y solo en 2018 el ahorro que se tuvo en las emisiones es equivalente a todas las emisiones que se tuvieron en México y en Centroamérica. Ese es un dato, nada más para que vean la importancia de adoptar el consumo de gas natural respecto de otras tecnologías más sucias como el carbón en la generación eléctrica. ¿Qué quiero decir aquí? ¿Cómo están las reservas de gas natural? No abundo mucho en la lámina, en ahorro de tiempo. La relación de reservas de respecto de producción en Latinoamérica, la reserva solo en Latinoamérica de gas natural con respecto a la producción, es equivalente al consumo de 46 años al nivel de consumo que se tiene actualmente. ¿Qué quiero mandar como mensaje con este punto? Que aun cuando se incremente la demanda de gas natural en los años por venir, las reservas que actualmente se tienen en la región son lo bastante robustas para abastecer el mercado. Y a nivel mundial son casi 50 años. Este es un mercado pues dinámico, sí es cierto, pero que no presenta amenazas respecto a la posibilidad de no tener suministro en los próximos años. Voy a avanzar un poco más rápido. Simplemente aquí quiero mostrarles cómo viene el crecimiento de la producción de diferentes fuentes de energía y diferentes fuentes de energía a nivel regional. El punto importante acá es que
La participación en la producción solo en 2019, en la producción de gas natural a nivel global, Norteamérica tiene un rol muy importante. Con Norteamérica me refiero a Estados Unidos y a Canadá, sin incluir México. Esto es, a nivel mundial, el orden del 27% de la producción total de gas natural. No abundo más acerca de eso en ánimo de avanzar en la presentación. Lo que ustedes ven acá es el consumo de gas natural a nivel global, en rojo oscuro, en rojo intenso, Norteamérica, Rusia y los países de la ex Unión Soviética, junto con Arabia e Irán y Australia, son los que tienen el mayor consumo de gas natural per cápita. Latinoamérica, ninguno de los países tiene ese alto consumo de gas natural per cápita. Hay un espacio importante para avanzar en esa dirección. Un último dato importante que quiero destacar del gas natural, el tema del precio. Lo que ustedes ven en esta gráfica es cómo ha evolucionado el precio del gas natural y del petróleo, precio del gas natural en color anaranjado, precio del petróleo en color negro, del 2000 al 2019. Lo que ustedes ven es que a partir del 2005 hay una clara separación entre el precio del petróleo y el precio del gas natural. Esa clara separación está explicada por una mayor oferta de gas natural en el mercado norteamericano. Esos son precios del WTI para el petróleo y el precio del Henry Hub para el gas natural. Hay una mayor oferta en el mercado norteamericano, pero lo más importante que quiero destacar ahora, que eso va a tener relevancia en los años por venir, es que no solo ha habido una reducción relativa en términos energéticos del precio del gas natural, sino que su volatilidad, por ya no estar vinculado al precio del petróleo, se ha reducido de manera dramática. En el caso del gas natural, ustedes ven, los precios no solo son menores, sino más estables. En el caso del petróleo no es el caso, y la historia la saben ustedes. En 2008, con la crisis del petróleo, la volatilidad es ese pico que ustedes ven en la gráfica. Hubo una volatilidad terrible, los precios cayeron drásticamente, después se recuperaron, han vuelto a caer. En el 2016 se recuperaron en 2018 y bueno, ahora por efecto del COVID también se redujeron de manera importante. La volatilidad es espectacular. Ese no es el caso de manera tan dramática para el gas natural. ¿Cómo se proyecta el consumo de gas natural a nivel global? Solo voy a destacar este dato. Se espera, se estima, de acuerdo también a información de la Agencia Internacional de Energía, que el consumo de gas natural se incremente del orden de 1.7% por año. Y el driver en el consumo a nivel global es la industria. El segundo factor más importante de incremento en ese consumo es la generación eléctrica. Pero también quiero destacar lo que ustedes ven del lado derecho en esta gráfica, que es cómo va a evolucionar el intercambio a nivel internacional de gas natural. Les decía hace un momento que ahorita fundamentalmente todo el gas natural se intercambia entre países por gasoducto, la mayor parte de él. Se estima que para 2040, por el cambio tecnológico y la reducción del costo en el transporte del gas del GNL, que la participación absoluta del GNL en las exportaciones se va a incrementar al 77%. Esto va a tener un impacto importante, no solo en la forma en la que se compra, se intercambia gas natural a nivel global, sino también en convertir el gas natural en un commodity, lo que actualmente todavía no se observa, pero que se está moviendo en esa dirección para que este importante combustible se convierta en un commodity a nivel global. Ya estoy sobre el tiempo, voy a terminar con mis conclusiones y estos son los principales mensajes que les quiero mandar, que son una especie de resumen de lo que les había comentado. Primero, el gas natural va a seguir siendo fundamental en la matriz energética del mundo y de la región al 2040. Se estima que en la matriz energética global el gas natural va a tener una participación del orden del 25%, una cuarta parte del consumo total de energía. Esto implica, en términos absolutos, al 2040 un crecimiento del 31%. En el caso particular de la matriz eléctrica en Latinoamérica, también se va a mantener de ese orden, del orden del 26%, pero en términos absolutos implica un incremento del 60%. El boom del gas natural ha logrado que se reduzcan los precios, que haya una mayor independencia respecto del precio del gas
en comparación con respecto del petróleo. En el pasado muchos de los precios del gas natural a nivel internacional estaban indexados al petróleo, ya no es el caso, y que aumente su participación en el intercambio global de energía para convertirse en ese commodity que les decía, que se ha estado moviendo en esa dirección. Y se considera que el gas natural es un combustible fundamental para la transición energética por 3 factores. Sus bajas emisiones respecto de otros combustibles fósiles. Les decía que tiene prácticamente la mitad de las emisiones o 40% menos de las emisiones respecto del carbono. Su complementariedad con las energías renovables no convencionales, la potencia firme, que esto va sin duda a ayudar o a acompañar el crecimiento de las energías renovables en los años por venir, y su alta confiabilidad y seguridad. Esos 3 factores son los que en muy buena medida explican la preferencia o el comportamiento o el pronóstico de que el gas natural siga creciendo en el consumo energético global y en su participación respecto de otras opciones como combustibles fósiles más sucios como el petróleo y el carbón. Con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Seguramente será de insumo importante para nuestros participantes. Avanzamos entonces con la presentación de Laura y Carlos. Laura es ingeniera química en Tropigas Natural. Bajo su liderazgo se diseñan proyectos industriales de ahorro energético. Cuenta con más de 13 años de experiencia ocupando puestos de ingeniero de proyectos dentro de la industria petrolera. Antes de unirse a Tropigas, trabajó en PDVSA como ingeniera de proyectos y también se desempeñó como líder en análisis químico de aguas en organizaciones del sector eléctrico. Laura es química graduada de la Universidad del Zulia con posgrado en Ingeniería del Gas. Posee una maestría en Administración de Negocios de la Universidad Latina. Muy buenos días. Gracias, Laura. También nos acompañará Carlos Inestrosa. Carlos es el gerente de GNL para Centroamérica, enfocado en el desarrollo de un suministro de GNL de AES Colón en Panamá hacia el resto de la región. Es un economista con más de 16 años de experiencia laboral en el sector bancario y de infraestructura en América Latina y el Caribe. Antes de unirse a AES, trabajó durante 6 años en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C., donde financió proyectos de energía públicos y privados. Además, coordinó la iniciativa del BID para la introducción del gas natural en América Central. Carlos también trabajó en el CAF y el Banco de Santander. Carlos se especializó en Economía de la Universidad Católica en Venezuela y tiene una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. Carlos, Laura, el escenario es de ustedes. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Ok. Muy buenos días. Bueno, siguiendo yéndonos más allá acerca de las aplicaciones que tiene el gas natural, como lo mencionaba el doctor Ariel, y enfocándonos hacia lo que vendría siendo el sector industrial y demás usuarios que podrían aprovechar los beneficios del gas natural, quisiéramos iniciar antes que nada con lo que vendría siendo una breve explicación de lo que es la cadena de suministro del gas natural en estado líquido como tal. Y como lo mencionó el señor Ariel, el gas natural nada más es un átomo de carbono y una vez que pasa por ese proceso de licuefacción, llega a propiedades físico-químicas de menos 162 grados centígrados, por lo cual es transportado a través de buques metaneros. Estos buques metaneros a su vez llegan a una terminal descargando directamente a tanques criogénicos. Pero como sabemos, estos tanques criogénicos son simplemente tanques de doble pared con un sistema de aislamiento térmico, ya sea en base a perlita o multicapa, que lo que trata es de simular un sistema adiabático en el tanque, es decir, evitar cualquier tipo de transferencia de calor desde el gas natural en estado líquido con el ambiente. Una vez almacenado en estos tanques, dependiendo del usuario, este producto es transportado ya sea a partir de embarcaciones dedicadas
cisternas criogénicas de gas natural licuado o isocontenedores. Si el usuario final es un industrial o desde el punto del sector comercial, este pasa o es despachado directamente a estaciones de regasificación satelital, esto con la finalidad de poder adecuar las condiciones de este gas a las condiciones de proceso que requiere el equipo que va a consumir el producto. Otros usuarios que hoy día están cada vez tomando más fuerza y más auge es el sector vehicular y está para el uso en barcos de búnker. Ahora bien, como sabemos, hoy en día en Estados Unidos podemos decir que ya el 46% de los comercios y el sector industrial consumen gas natural. Y nos preguntamos por qué. Y realmente esto se ha debido más que todo a que se han dado cuenta de que el gas natural es un combustible mucho más limpio. Y no solamente desde el punto de vista de operación de los equipos como tal, sino incluso desde el punto de vista ergonómico para el trabajador. Este combustible, por ser mucho más limpio, ¿verdad?, también ha disminuido la frecuencia de mantenimiento y por consiguiente los gastos operacionales asociados a la operación de los equipos que consumen combustible se ha visto mermado, trayendo obviamente beneficios económicos. Y ya hoy en día con los desarrollos en cuanto a lo que vendría siendo el transporte y la comercialización de productos criogénicos, como es el caso del gas natural, estas operaciones son bastante seguras. Dentro de los usos del gas natural en el sector industrial, podríamos dividirlo en dos grandes ramas. Uno es lo que vendría siendo la generación de energía térmica a partir de gas natural licuado, que en el sector industrial lo vemos específicamente más que todo en lo que vendría siendo la generación de vapor y agua caliente, en los sistemas de secado e incluso en los sistemas de refrigeración a partir de procesos de cogenización. En los sistemas de generación de vapor y agua caliente, sabemos que el gas natural, primero que nada por ser un combustible gaseoso, puedes garantizar una combustión completa. Es decir, no vas a tener prácticamente formación de hollín o material particulado, que al final del día favorece a la transferencia de calor entre lado tubo y el agua. ¿Esto en qué se traduce? Primero que nada, yo estoy segura de que los industriales dentro de sus KPI en cuanto a la eficiencia de sus sistemas de generación de vapor llevan como indicador temperaturas de gases de escape, producción de vapor en función de combustible consumido y definitivamente a partir del uso del gas natural las eficiencias se ven incrementadas significativamente. ¿Por qué? Definitivamente por la reducción de esa incrustación en el lado tubos causado generalmente en los combustibles líquidos por una combustión no completa. Aunado a esto, en el caso de los sistemas de secado, las eficiencias también se han visto mejoradas, ya que esta reducción de la formación de hollín primero favorece lo que estoy haciendo. Dale, hagamos eso, ¿no? El secado y obviamente reduce la frecuencia de mantenimiento. Entonces, en vistas generales, ¿qué ventajas podemos ver? Primero que nada, las temperaturas son homogéneas, son temperaturas estables. En casos de ciertos procesos muy específicos, esto es un factor fundamental en cuanto a la calidad del producto final. Como mencioné, el gas natural garantiza una combustión completa, no requieres de equipos periféricos. Sabemos que el gas natural se mueve por sí solo, no vas a necesitar ni bombas y obviamente reduces el número de equipos a los cuales le tienes que hacer mantenimiento, así como el consumo de energía de estos equipos periféricos. La eficiencia de los procesos se ve mejorada y obviamente logras una reducción en la frecuencia de mantenimiento, que al final del día es un ahorro, no solamente un ahorro económico. Como ejemplo de entre tantas industrias en las cuales hoy en día el gas natural ha tenido un impacto bastante positivo, podemos mencionar la industria del vidrio, definitivamente debido a las propiedades físico-químicas del gas natural,
hoy en día se han desarrollado quemadores a gas natural para la industria del vidrio, las cuales han permitido no solamente mejorar la calidad del producto, ¿verdad?, sino aumentar la productividad. Y obviamente, desde el punto de vista económico, también se ha visto mejorada esta industria. En el sector alimenticio, obviamente para lo que son los procesos de pasteurización, cocción y secado, el gas natural puede ser una fuente de combustible súper favorable. Además de que tenemos que tomar en cuenta de que el gas natural es un combustible limpio, no tiene ningún tipo de presencia de gases ácidos como el H2S, es natural, ya viene endulzado, y por consiguiente favorece o ayuda a cumplir con las exigencias de calidad establecidas por la ISO. En la industria textil son innumerables los usos que hoy en día tiene el gas natural, desde fuente de transferencia directa para el chamuscado de hilo, o incluso hoy en día se han observado ahorros hasta de un 20 y un 30% en el consumo energético, sencillamente por utilizar el gas natural como fuente de calentamiento por convección sin necesidad de utilizar un fluido intermedio. Y en la industria de la cerámica, dependiendo incluso del tipo de producto, llámese azulejo, cerámica como tal, que se produzca, realmente los índices de producción se han incrementado sustancialmente. Además de que la calidad del producto final también ha mejorado porque el gas natural garantiza un producto final limpio, sin mancha. Ahora bien, si vemos los beneficios que trae el gas natural a nivel industrial en cuanto a la generación eléctrica, deberíamos centrarnos en dos aspectos fundamentales. Uno es la confiabilidad eléctrica y otro es la calidad de energía eléctrica. El industrial, a partir del uso del gas natural, tiene la posibilidad de generar parte de su consumo de energía eléctrica utilizando como combustible base gas natural y utilizar la red como respaldo, es decir, trabajar en paralelo con la red. De esta manera, el industrial podría garantizar conectar sus equipos de procesos fundamentales a un sistema de generación a base de gas natural y le daría la independencia o la tranquilidad de que ante cualquier falla, sencillamente sus sistemas principales continuarán operando, dándole la oportunidad de dedicarse específicamente a core business, que en este caso es producir su producto final. Aunado a esto, aquel industrial o aquella industria que requiera o que quisiera autogenerar su carga completa, también lo puede hacer a partir del uso del gas natural, lo cual le daría, además de confiabilidad, la tranquilidad de que está generando energía eléctrica con menor cantidad de emisiones al ambiente. Y en aquellos casos de los sistemas que están desconectados de la red, el gas natural definitivamente es una solución que se ajusta, permitiéndole tener servicio eléctrico en aquella zona. Ahora, en cuanto a la calidad de la energía eléctrica, a partir de los sistemas de autogeneración o cogeneración con gas natural, puedes tener el suministro de energía eléctrica con una estabilidad de voltaje continua, de igual forma que una frecuencia constante. ¿Esto qué nos trae como beneficio? Que eliminarías cualquier posibilidad de pérdidas o daños en tarjetas o equipos causadas por fluctuaciones de voltaje. Que al final del día, si se lleva a ese indicador, eso representa dinero, siendo un beneficio tangible a partir del uso del gas natural. Hablando un poco más a fondo de lo que es hoy en día la cogeneración, como sabemos, la cogeneración es la producción simultánea de lo que es energía eléctrica y energía térmica a partir de un combustible base, que puede ser el gas natural. Hoy en día los sistemas de cogeneración son una solución, una alternativa que está siendo ampliamente utilizada. Y ya que no solamente te da el beneficio de esa confiabilidad en el suministro de energía eléctrica y obviamente de tu proceso productivo,
sino que adicionalmente te brinda el beneficio de un ahorro, ya que ese aprovechamiento térmico de los exhaustos del equipo generador te permiten ya sea generar agua caliente, vapor e incluso agua de frío confort para, a través de un chiller de absorción. Entonces, en líneas generales, ¿en qué se fundamenta un proceso de cogeneración? Sencillamente, las plantas de cogeneración están conformadas por lo que vendría siendo un motor de combustión interna o una microturbina, ¿verdad? La cual alimenta un generador para la producción de energía eléctrica. Ahora bien, la idea es, a través de un intercambiador o un chiller de absorción, hacer un aprovechamiento de la energía térmica que emanan estos exhaustos para tener un subproducto o como producto secundario, llámese vapor o agua fría o agua caliente. Siguiendo también lo que mencionaba el doctor Yepes en cuanto a las emisiones, debemos estar conscientes de que hoy en día la industria representa el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero y de huella de carbono. Es por esto que, a sabiendas de que el norte es lograr tener procesos productivos mucho más amigables con el ambiente, definitivamente el gas natural es una respuesta, ya que podemos reducir en lo que viene siendo los gases de efecto invernadero en un 20%, los óxidos de nitrógeno en un 85% y definitivamente eliminarías por completo lo que vendrían siendo las emisiones de óxidos de azufre y material particulado. De esta manera, a partir del gas natural, se pueden cumplir 3 objetivos de desarrollo de sostenibilidad que hoy en día son súper importantes, como es la calidad del aire, que es obviamente en el caso del uso de combustibles líquidos, de la combustión de este tipo de combustibles, la formación de material particulado de hollín no solamente afecta a los trabajadores que laboran en estos sistemas, sino también a la comunidad. A partir del uso del gas natural puedes tener un suministro de energía segura y, como sabemos, mucho más amigable con el ambiente y una reducción de emisiones. Otra de las aplicaciones fundamentales del gas natural y que hoy día está cada vez teniendo mayor importancia es el uso del gas natural en el sector vehicular. El gas natural licuado tiene la bondad o tiene la ventaja de que al estar el gas natural en estado líquido, él ocupa 600 veces menos volumen que en estado gaseoso. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de aquellos combustibles de carga pesada, de largos trayectos, el gas natural definitivamente es una solución que puede brindarle la misma autonomía que el diésel a aquellos flotas que transportan largas distancias. Hoy en día, definitivamente, en Estados Unidos y en Europa, el gas natural licuado cada vez es más utilizado para este tipo de transporte y de hecho ya se han obtenido como resultados o se ha evaluado los beneficios en cuanto a la reducción de emisiones, que si las comparamos con el diésel, a partir del uso del gas natural, podríamos tener una reducción del 24% de emisiones a partir en el sector vehicular. Carlos. Muchas gracias, Laura. Buenos días. Yo quería, muchas gracias, Laura y Ariel, por los temas generales. Yo quería tener la oportunidad, y voy a ser bien breve, un poco mostrando la experiencia que se ha logrado, experiencias exitosas que se han logrado en la región con la introducción del gas natural en los países, ¿no? Creo que una explicación, que nosotros, bueno,
yo hablo, obviamente estoy hablando desde el punto de vista de AES, donde hemos tenido presencia en República Dominicana con gas natural desde 2003. Nosotros, desde que empezó la gas natural, entra con la generación eléctrica de una planta de 380 megas que se instaló en Andrés. Se construyó un terminal de 160.000 metros cúbicos, un tanque de 160.000 metros cúbicos en Andrés, cerca del aeropuerto de Santo Domingo. Y a partir de ahí se fue expandiendo la utilización de gas natural. Primero se instaló una segunda planta que quedaba adentro también cerca de Santo Domingo. Se construyó un gasoducto de 30 kilómetros hasta esa planta. Se conectaron otras plantas de generación de terceros a ese gasoducto. Posteriormente se empezó a desarrollar el llenadero de camiones, donde se inició una distribución por camiones de LNG, que también ha llegado a muchísimos sectores, y es el ejemplo que tenemos aquí en la lámina. Pero todo esto siguió avanzando, y en este año, el año pasado y a principios de este año, ya se está consolidando un nuevo gasoducto de 50 kilómetros, ya está listo, que va a conectar más de 900 megas de generación eléctrica a gas, que va a convertirlos de diésel y de heavy fuel oil a gas, lo cual se estima que para el 2022 en República Dominicana ya no haya generación eléctrica con otro combustible, o sea, con generación térmica con otro combustible que no sea gas natural. Aquí el caso particular el que nos toca, ¿no? Un segundo, si te puedes ir hacia atrás, Laura. Quería contar el caso particular de la distribución a terceros con, con camiones. Y yo creo que un tema principal de esta presentación fue la versatilidad del gas natural, y especialmente el gas natural licuado, para entrar en muchísimos sectores. En República Dominicana han llegado a más de 70 empresas e industrias que utilizan gas natural. En todo el territorio dominicano hay industrias que hoy por hoy tienen estaciones satelitales de recepción de LNG que regasifican y lo utilizan en sus procesos productivos. Hay más de 5 empresas de distribución de gas natural licuado. Hay 45 estaciones de servicio que le proveen gas a 15.000 vehículos. Nosotros hoy por hoy tenemos una bahía con dos bahías de llenado en la estación de llenado que tenemos en Dominicana, donde hacemos más de 5.000 cargas al año. Ya esa bahía está llegando a su límite de capacidad, y se van a construir dos nuevas estaciones de llenado para poder suplir todo el crecimiento. Está construyendo un segundo tanque también cerca de este tanque, justamente para suplir toda la gran demanda que se está construyendo en República Dominicana. Así que si quieres podemos seguir a lo siguiente. La parte más importante de la versatilidad es que con el gas natural licuado y con las capacidades que da el transporte de combustible, la tecnología que existe, todo el conocimiento que ya hay, estamos viendo que en Centroamérica se va a replicar un modelo de crecimiento y de distribución de gas natural similar al que se hizo en República Dominicana. Nosotros prácticamente podemos llegar con camiones o con isocontenedores o con cualquier otro mecanismo de transporte a cualquier sitio dentro de Centroamérica. No hay limitaciones de espacio. Hoy por hoy, de distancia, el promedio de distancia de transporte de gas natural licuado, por ejemplo, en China son 1.500 kilómetros. Eso es más o menos la distancia que hay desde nuestra planta en Colón hasta la ciudad de Guatemala. O sea que realmente la distribución de gas natural en Centroamérica ya es una realidad, y se puede hacer, y va a ir creciendo, y lo irán viendo. Hoy por hoy nosotros ya hay un primer cliente de gas natural licuado en Panamá, una planta de generación fuera del grid. Está en la zona del Darién, hacia el este del país, a 3 horas de la ciudad. La realidad es que es un ejemplo de lo que se puede hacer con el gas natural. 2 estaciones puestas en zonas rurales, donde va a reducir las emisiones, va a reducir el humo que se generaba con generación con heavy fuel oil, ¿no? Si quieres seguimos al siguiente. La movilización del gas natural licuado. Básicamente la cadena funciona, es una cadena sencilla.
la recepción, el terminal de recepción recibe cargas completas de barcos muy grandes. De ahí se cargan en las cisternas, en la estación de llenado de camiones. Nosotros, como les decía, en República Dominicana hay uno, aquí en Panamá ya hay uno a punto de estar listo, funcionando. En las próximas semanas estará listo. De ahí el gas natural se deposita en plantas satelitales de almacenamiento y regasificación. Toda esta cadena se hace siempre criogénico. El gas natural está a menos 162 grados en todo el camino para mantenerlo líquido. Es una cadena súper segura, una cadena con equipos muy sofisticados y que ha estado probada por muchísimos años, siendo uno de los combustibles con menor cantidad de accidentes en el mundo, ¿no? Y al final, bueno, la comercialización, ¿no? Que le llega al cliente ya como gas regasificado para su utilización final. Si quieres podemos ir al siguiente. Hay un tema importante que mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué tan complicado es que me llegue a mí el gas natural a mi planta? Es cierto que son unos equipos casi imposibles de conseguir, unos costos imposibles? La realidad es que no. El gas natural licuado ha ido avanzando muchísimo en su tecnología y hoy por hoy las plantas de los satélites de regasificación son una tecnología muy conocida, usada en el mundo entero todos los días con una seguridad y un funcionamiento ejemplar en la industria. Una planta rápido, por encima les explico, una planta de LNG no es muy distinta a cualquier otro combustible que se entregue, tiene un tanque. La diferencia es que este tanque es criogénico, mantiene el líquido a menos 160 grados. Desde ese tanque se conectan unos vaporizadores que uno podría decir más o menos que son como unos radiadores de carro, donde se hace un intercambio con el ambiente de la temperatura, se sube la temperatura del líquido y ya regasificado se inyecta para la utilización que se requiera. Esta es una foto de una planta de regasificación. En la siguiente, Laura, podemos. No. Exacto. Aquí también es otro ejemplo. Hay tanques, la versatilidad de los tanques pueden ser tanques verticales, tanques horizontales. Hay una gran cantidad son modulares, puedes ir creciendo si la demanda va creciendo estas plantas junto con tu demanda, lo cual lo hace además un producto sumamente conveniente en países como los nuestros, donde hay un crecimiento industrial y donde hay inversiones y podemos ir adaptándonos a esa realidad. Exacto, aquí van unos ejemplos rápidos. Por ejemplo, aquí hay el caso de un hotel donde se usan en los hoteles, lo usan para las calderas, lo usan para las cocinas, las calderas principalmente de las lavanderías de los hoteles. Esto es un caso bastante común. Generalmente esas calderas usan diésel. El cambio de diésel a gas natural licuado y a gas natural es muy sencillo. Necesita una inversión mínima. Entonces, ese tipo de cliente es un cliente que se puede adaptar rápidamente al uso del gas natural. Si quieres, seguimos. Fábricas de alimentos, obviamente es muy común, utilizan calderas, hornos. Generalmente el cambio al gas natural tiene unas ventajas increíbles, no solo por los temas de limpieza general, digamos, de la planta, por la reducción de emisiones, la reducción de humos y de compuestos, sino realmente por la homogeneidad que da el gas. La operación lo hace mucho más sencilla. El combustible es mucho más homogéneo que los otros. Si quieres, podemos seguir. La cementera, mira, es un caso, también es un caso muy común. El consumo, tener un altísimo consumo de combustible.
el gas natural, especialmente en las cementeras, es interesante porque al ser muy homogéneo y ser un producto muy limpio, hace que el producto de cemento, el producto secado del cemento secado que sale de la producción con gas natural, es de muchísima mayor calidad que el que sale utilizando cualquier otro combustible más contaminante. Los productos lácteos, bueno, creo que esto es un ejemplo. Creo que es importante de todos estos ejemplos darse cuenta las distancias que recorren, ¿no? La realidad es que no hay ni límites de tamaño hacia abajo, no hay, yo diría que es difícil conseguir una industria demasiado pequeña como para que no pudiera adaptar iniciar operaciones con gas natural, ni tampoco que esté demasiado lejos, ¿no? Definitivamente la logística se logra. Si alguien recibe fuel oil o recibe diésel hoy, perfectamente puede recibir gas natural licuado en su planta. Y bueno, yo creo que aquí terminamos y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias Mateo y Ariel y Laura. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Laura. Comenzamos entonces con una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas ya compiladas por parte de los participantes. Podemos iniciar con la pregunta de Javier Salve hacia el doctor Ariel. ¿Estaría el BID dispuesto a apoyar a Panamá en el análisis técnico y definición del marco legal para desarrollar sus propias reservas de hidrocarburos como el gas, tal como lo está haciendo Colombia frente a la frontera con Panamá en el Mar Caribe, y así contribuir a reducir la salida de más de $1.000 millones anuales en divisas destinadas al pago de regalías en otros países productores de hidrocarburos? De hecho, ese diálogo lo estamos teniendo con el gobierno. Por supuesto, todo esto es en el apoyo técnico que da el banco a los gobiernos de la región y en particular al gobierno de Panamá. Es todo sobre la base de las solicitudes que ellos nos hacen y hemos empezado a ver este tema con ellos ya desde hace algún tiempo. Gracias. De acuerdo. Creo que en esa misma línea y de forma similar nos pregunta Edgar Wong, sabemos que el biogás no tiene la misma composición química en porcentaje que el gas natural. Sin embargo, en varios países de Europa se está tratando de poder mezclar el biogás y el gas natural para incentivar la economía circular y la producción local de combustibles. ¿AES o el BID tendrían algún proyecto referente a este tema en América Latina o Panamá? De hecho, bueno, si me permite, ¿no? Yo voy comentando rápidamente. En el banco tenemos varias experiencias, no hechas directamente por la ventanilla pública, sino por las otras ventanillas dentro del banco que ven temas de innovación o de participación del sector privado. Y estas opciones están evaluando a nivel experimental en Brasil, en uno de los casos, en Sudamérica. Y el otro, si no mal recuerdo, era algo que se estaba considerando como parte de una solicitud que había hecho una empresa en Uruguay. De acuerdo, de acuerdo. Importante también, nos comenta aquí Gilma, y seguro que es una pregunta que podemos desarrollar entre todos. Recientemente se han publicado varios trabajos de investigación donde se muestra el preocupante crecimiento de las emisiones de metano. La industria del petróleo y gas natural son los superemisores. Me gustaría saber si ya están usando tecnologías para reducir estas emisiones. ¿Podrían comentar sobre este tema? Definitivamente el metano no es un compuesto que deba ser por operación normal liberado al ambiente. Primero que nada, si lo vemos desde el punto de vista económico, el metano constituye la materia prima para muchos procesos productivos. En la industria petroquímica hablamos de que la industria del amoníaco, por decir algo, la materia prima principal es metano. Entonces, definitivamente no debería ser una operación normal. En el caso de, si nos vamos específicamente a plantas de regasificación satelital, desde el punto de vista industrial sería donde se manejara el gas natural, tampoco es una condición normal lo que vendría siendo emisiones de metano.
estas podrían deberse sencillamente a casos de fuga y definitivamente durante lo que es la concepción del diseño de estas instalaciones, tú tomas en consideración todas las medidas de seguridad para que este tipo de situaciones no se presenten. Ya en la industria petrolera, definitivamente, y yo hablo por la experiencia específica de Venezuela, ¿no? Anteriormente era una realidad que en la producción, en los procesos productivos de petróleo, el gas producto de la perforación no tenía no se le tomaba el valor económico que realmente tiene y era muy común ver cómo se quemaba. Pero eso definitivamente, primero que nada, se sabía que desde el punto de vista ambiental, y estoy hablando de varios años atrás, no era bueno y se fueron tomando acciones para poder recuperar y tener un aprovechamiento de ese gas, específicamente para la industria petroquímica. No sé si el doctor Ariel quiere aportar algo adicional. No más de mi parte, Laura. Carlos, adelante. A ver, yo, Laura, solo quería sumarle un tema principal, lo hablo desde el lado de los vendedores de gas. Nosotros le aseguramos, tomamos toda la medida posible para evitar fugas de gas. Comercialmente no nos es muy deseable perder gas en el camino, ¿no? Gas que perdamos es gas que no vendemos. Y con el LNG tomamos todas las medidas posibles para evitar cualquier fuga de gas. De acuerdo, muchas gracias. En ese mismo sentido, y lo habíamos discutido seguramente, doctor Ariel, anteriormente, y bueno, me gustaría conocer un poquito más qué perspectiva podría tener el BID, por ejemplo, en el aprovechamiento de tecnologías claramente un poco prematuras, como la captura y secuestramiento de carbono, pero desde la perspectiva del BID, ¿qué posibilidades se podría ver para esta tecnología puntualmente en la generación energética, ¿no? ¿Qué aplicaciones podríamos ver para América Latina en este sentido, doctor? Sí, gracias, Mateo. Mira, no es de mi conocimiento que a este momento hayamos financiado dentro de este mismo paquete de cosas que te decía de la parte de innovación, algún proyecto de esa naturaleza, sobre todo porque la escala de financiamiento que se requiere para llevarlo hacia adelante, porque están sobre todo en una etapa experimental muy inicial, son muy altos. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que hemos tenido diálogo con diferentes agencias que han estado estudiando el tema, particularmente NREL. Y con NREL, los laboratorios del Ministerio del Departamento de Energía en Estados Unidos hemos visto varias opciones que ellos están considerando dentro de su agenda de investigación. Todas nos parecen muy interesantes. Muchas de ellas todavía no se llevan al nivel de la escala comercial. Y, por supuesto, en la medida que haya proyectos que ya alcancen esa escala y que tengan una rentabilidad atractiva para que algunas empresas puedan empezar a implementarlos, van a ser temas súper atractivos e interesantes para poder acompañar y apoyarlos para llevarlos adelante. Concuerdo con usted y seguramente va a ser, como usted bien decía, un aliado importante para todas estas industrias de generación que, si bien es cierto, reducen bastante sus emisiones. Bueno, un sistema como esto de CCUS podría llevar esas emisiones fundamentalmente a cero, ¿sí? Tenemos aquí otras dos preguntitas, seguramente para Laura y Carlos. Nos pregunta Leopoldo, por favor indicarnos cuál es la posibilidad de llevar LNG a las islas del Caribe en pequeños barcos metaneros o en ISO contenedores. ¿Ya existe ese mercado? ¿Los comercializadores de LNG a pequeña escala ya están organizados? ¿Están dispuestos a firmar contratos a menor escala? Creo que son varias preguntas. Sí. ¿Sí? Un gusto, Leopoldo, hablar contigo de nuevo. Hace rato que no hablábamos. Mira, te comento, nosotros definitivamente, hoy por hoy, la distribución de LNG a pequeña escala a las islas ya es una realidad. Hoy por hoy ya está pasando. Hay
Hay ejemplos ya en el Caribe de distribución con barcos de pequeña escala. Definitivamente ese es el próximo paso, yo diría masivo en la región. Nosotros, hablo obviamente desde mi empresa, estamos trabajando muy fuerte en muchas islas del Caribe y en países también, promoviendo la solución de mediana y pequeña escala desde nuestros terminales. Nosotros, el terminal de República Dominicana y el terminal de Panamá están diseñados para cargar barcos desde 3.000 metros cúbicos. Se pueden llenar desde nuestros terminales. Entonces, podemos hacer lo que llamamos transshipment, podemos hacer distribución de bulk. Hoy por hoy nosotros estamos en proceso ofreciendo esta solución. Estamos en varios procesos en varias islas del Caribe. Hemos visto que hoy los precios están siendo competitivos, lo cual quiere decir que yo veo que en los próximos un par de años vamos a estar viendo muchas más iniciativas como esta haciéndose posible, ¿no? Increíble. Isocontenedores igual. Nosotros con isocontenedores hoy por hoy enviamos isocontenedores a Barbados, enviamos isocontenedores a Guyana, a Haití, le llegan. O sea, la distribución con isocontenedores es una realidad. Honestamente no es la distribución más eficiente, es una distribución bien costosa y yo creo que a pequeña escala y quizás con proyectos muy específicos definitivamente tiene sentido y se puede hacer. Es viable y existe. No hay mucha limitación en ese caso, ¿no? Carlos, qué pena interrumpir. Gracias por su respuesta tan completa. Pero efectivamente es que ese es el punto. Llevamos varios años siempre discutiendo y cómo hacerlo y cuáles son los costos. Del lado de los gobiernos en las islas se preguntan, bueno, ¿qué instalaciones debo tener? Ahora veo que hay pequeños plantas regasificadoras. ¿Cree usted que podríamos organizar una charla como esta para nuestros socios en el Caribe exclusivamente, donde pudiéramos ver esto que usted dice que funciona en un ejemplo práctico, que los ministros o empleados de los gobiernos puedan ver cómo funciona, qué tipos de costos, así sea de referencia, qué tipos de contratos, cuáles son los volúmenes? Es práctico para hacer un respaldo, por ejemplo, a la energía renovable, como lo hemos mencionado siempre, el gas de transición y de verdad el volumen que llega y la fluidez permiten tener ese respaldo. Ese tipo de cosas me parece, y es lo que la región en el Caribe está pidiendo hace rato, poderlo mostrar ampliamente, discutirlo. Creo, ¿por qué? Porque es que ese es el futuro, como usted lo dijo. Gracias. Gracias, Leopoldo. Definitivamente te contacto terminando la reunión. Estamos 100% disponibles para hacer esa explicación. Yo tengo ya varios años evangelizando sobre el tema, como yo digo, porque la tecnología existe y es muy utilizada en el mundo y no hay hoy por hoy prácticamente secretos sobre el tema. Entonces sí, definitivamente, Leopoldo, la orden para eso. Y me parece súper interesante, Carlos, señor Leopoldo, mucho gusto. Interesante desde el web. Tenemos socios en el Caribe, en algunas islas, y sería interesante poder levantar o poder hacer un poquito de extender esta conversación hacia el Caribe y ver qué oportunidades existen allá también, ¿no? Definitivamente. Sí. Pregunta... Perdonen, pero tengo deshabilitado mi chat para poder hacer una pregunta por escrito. No sé si me dan la oportunidad o... Alejandro, adelante, Alejandro. Tratar de que sea puntual nada más. Sí, claro. Y me disculpo por interrumpir, pero traté de hacerla por escrito y la aplicación no me lo permitió. Bueno, le hablo desde Costa Rica y me pude comunicar conectar un poco tarde, entonces tal vez no sé si la duda mía ya fue respondida, pero el tema es este. A ver, en Centroamérica nosotros no tenemos redes de distribución como si las existen en la mayor parte de los países europeos para el gas natural, siendo que el gas natural es uno de los vectores más eficientes energéticos. Sin embargo, me cabe la duda, y es cómo, desde su experiencia, cómo compite el gas natural
sabiendo que no tenemos, por ejemplo, en mi país no tenemos la infraestructura de transporte que puede tener España, Francia o Alemania, respecto, por ejemplo, al gas licuado petróleo, en términos de poder llevar el vector a las diferentes infraestructuras o empresas en las cuales al fin y al cabo se va a aprovechar. O sea, es realmente competitivo pensando en que tenemos todo el tema del almacenamiento criogénico que se necesita con el gas natural. Yo creo, Laura, si quiere... Buenos días, señor Alejandro. Mire, definitivamente pienso que sí es competitivo. El GLP también es un excelente producto, ya que también es un combustible gaseoso, pero de verdad que las bondades del gas natural desde el punto de vista ambiental, primero que nada, son mejores que las del GLP. Y hoy día sabemos que Costa Rica, gracias a Dios, se ha caracterizado precisamente por ser un país supremamente verde. Entonces, aunado a esto, desde el punto de vista económico, también pienso que es competitivo y es factible. Tropigas Natural no solamente tiene la capacidad y la disponibilidad para comercializar y transportar gas natural aquí en Panamá, sino también en Costa Rica. Así que, obviamente, nosotros tratamos de que a nuestros clientes no solamente de venderles gas, sino de también ayudarlos a través de un acompañamiento, de buscar cuáles son las soluciones que mejor se ajusten y obviamente de la mano con MAE, ¿no? Pero sí, claro que sí, sí es factible. Sí es factible, es posible y seguramente es rentable, además de los beneficios ambientales. Sería cuestión de evaluar cómo es el comportamiento de su proceso y su consumo. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Y bueno, creo que podemos dar fin para respetar el tiempo de todos y también pudimos responder en gran medida las preguntas. Quisiera dar gracias al doctor Ariel, a Laura, a Carlos por la presentación de hoy. Estoy seguro que viendo realmente la gran cantidad de preguntas que recibimos, que seguramente va a ser de consumo valioso para nuestros participantes. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes para tener acceso y poder comunicarnos directamente con ustedes para próximos webinars, en Twitter como @WECPanamá, Instagram de igual forma y en LinkedIn como World Energy Council Panamá. Gracias a todos. Energía para la humanidad. Muchas gracias, Mateo, Carlos y Laura. Muchísimas gracias. Excelentes presentaciones. Excelente. Hasta luego. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy bueno, muchísimas gracias Ariel, Carlos y Laura. Excelente. Gracias. Saludos y felicitaciones a todos. Un saludo, Carlos Javier, desde México. Víctor Hugo Ventura. Chao. Víctor, ¿cómo estás? Un saludo. Muy bien, muy interesante. Seguimos en comunicación. Un abrazo. Igual, muchas gracias. Mateo, igualmente muchas gracias a ti. Excelente logística, excelente todo. Muchísimas gracias, ¿verdad, Mateo? Muchas gracias a todos. Por acá Javier Salve, también desde México. Saludos, Miguel. Chao. Chao. Gracias a todos. Excelente exposición. Gracias, Carlos, Laura, Ariel. Un saludo. Norman Leiter.